Hola, bienvenidos a Finanzas y Bienestar. Si tú no me conoces, yo soy María Juliana y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué son los dividendos. Si no lo sabes, los dividendos son una parte muy importante a la hora de invertir, ya que muchos inversores los prefieren como estrategia de inversión. ¿Pero qué son? Los dividendos son una porción de las utilidades que tienen las empresas que ellas mismas deciden repartirlo entre sus propios inversionistas. Aclaro de una vez, las empresas no tienen la obligación de repartir dividendos a sus accionistas, pero algunas de ellas prefieren hacerlo para así tener una buena relación entre los inversionistas y ellas. Este se considera un tipo de inversión sencillo y fácil de entender. Lo único que debo hacer es comprar acciones de empresas que sé que producen dividendos y mantenerlas durante un largo periodo de tiempo para que durante ese tiempo constantemente me vaya a ver beneficiada de los dividendos que éstas pagan. De esta forma, un inversionista recibe un importe de la empresa que él hace parte, una pequeña cantidad de dinero una o varias veces al año. Este carácter recurrente de los dividendos los hace una muy buena opción alternativa a las tasas de renta fija, específicamente cuando los intereses son muy bajos o cuando el mercado es demasiado volátil. ¿Pero por qué las empresas pagan dividendos? Resulta que los dividendos provienen de las utilidades de dicha empresa. Y como ya lo dije, no es obligación que las empresas paguen dividendos, pero ¿por qué deciden hacerlo? Muchas empresas con utilidades muy grandes deciden pagar una pequeña porción de esas utilidades a sus inversionistas como un incentivo para así seguir atrayendo la inversión a ellas. También es el caso de empresas que son demasiado grandes, son unos gigantes en su propia industria y su crecimiento ya está un poco limitado, no va a ser un crecimiento demasiado importante. Entonces, cuando llegan a ese punto de estancamiento, la forma en la que ellas pueden seguir atrayendo la inversión es mediante incentivos a sus accionistas. Por eso deciden también pagar una pequeña porción de sus utilidades, de sus ganancias, a sus accionistas para atraer de nuevo la inversión a ellas. Por otro lado, hay empresas que no pagan dividendos, como es el caso de Amazon y de Tesla. Estas empresas, como bien sabrás, tienen unas utilidades muy grandes, sus ganancias son enormes, pero lo que ellas hacen no es repartir las ganancias en dividendos, sino simplemente las ganancias completas, volverlas a invertir en ellas mismas para así seguir creciendo. A todas estas, con toda esta información que te he dado, tu pregunta debe ser, pero ¿cómo hago para buscar empresas que paguen dividendos? ¿Cómo invierto en estas empresas? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo buscar? Y la respuesta es muy simple. Lo que yo hago es, principalmente si ya tengo algunas ideas en algunas empresas en mente que creería que pueden pagar buen dividendo, lo que hago es buscar el nombre de esa empresa en Google. Por ejemplo, voy a buscar Alphabet, entonces escribo Alphabet seguido de la palabra acción y al buscar me van a salir todos los fundamentales de esa empresa referente al valor de la acción. Hay uno de estos fundamentales que se llama el dividend yield. El dividend yield corresponde al porcentaje de dividendos pagado por esa empresa durante el año fiscal que acabo de terminar, es decir, durante el año fiscal anterior. Y se refiere al porcentaje de ese dividendo con respecto al valor de una acción al día de hoy. Por ejemplo, si el dividend yield llega a decir que es un 1.2%, esto quiere decir que los dividendos pagados durante el año fiscal anterior correspondieron al 1.2% del valor de una acción al precio del día de hoy. Te voy a dar mi tip personal y es que yo lo que hago es que busco un ETF que se enfoque en dividendos altos, es decir, que su enfoque no sea tanto en crecimiento, sino más bien en pagar dividendos. Por lo tanto, dentro de él va a contener empresas que pagan los dividendos más altos.
Un ejemplo de este ETF es el BHY de Vanguard, que cotiza en el ASX acá en Australia. Si me voy a la página de Vanguard, donde está descrito este ETF, es decir, el BHY, encuentro la información de él. Dentro de esta información tengo que está conformado por empresas como es el caso del Commonwealth Bank, como la empresa BHP, como Rio Tinto, Wesfarmers, Westpac, Woodside, Macquarie Group, entre otros. Y ahora, si tomo todas esas empresas que conforman este ETF y las busco individualmente en Google, por ejemplo, BHP Acción, me voy a dar cuenta que todas ellas pagan dividendos demasiado altos. Entonces yo aquí tendría dos opciones. Puedo invertir directamente en este ETF, donde ya tendría todas estas empresas, o invertir directamente en unas cuantas empresas que lo conforman. Dependiendo del enfoque que tú tengas, puedes escoger entre tener un mayor o un menor riesgo. Ahora, los dividendos, las acciones de empresas que pagan dividendos, por lo general representan un riesgo bajo o mucho menor en comparación con las empresas que no las pagan, porque las empresas que no pagan dividendos se enfocan en crecimiento, que su acción crezca, pero al ser así, su acción también se va a volatilizar muy fácil. Por otro lado, las empresas que pagan dividendos, su acción no va a crecer tanto, pero sí se va a mantener estable a lo largo del tiempo. Y sus ganancias también se van a mantener estables, produciendo esos dividendos de forma constante. Y para finalizar, te quiero contar que invertir en acciones que pagan dividendos altos no es más ni menos que una simple estrategia de inversión que puedes aplicar pues a la hora de invertir en el mercado de valores. Pero antes de tomar una decisión muy importante, te recomiendo que consultes con un profesional en el área, ya que estas personas te pueden ayudar a definir cuál es tu perfil de riesgo. Y con esto en mente podrás saber si te conviene más invertir en acciones que pagan dividendos altos o simplemente invertir en acciones que se enfocan en el crecimiento del valor de su acción. Así hemos llegado al final de este video. Te quiero pedir el favor de que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. También que le des like al video y actives la campanita de notificaciones. De esta forma nos ayudas a que este video llegue a muchas más personas. También te recuerdo que tengo una cuenta de Instagram donde aparezco como @finanzas.bienestar. Y desde aquí yo te mando un beso enorme y nos vemos hasta la próxima. Chao.